se está desarrollando la Junta de Gobierno local, pero que hemos ya tenido ocasión de vernos la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Valencia, donde hemos acordado una moción conjunta que han firmado todos los portavoces, en la cual, como punto importante y relevante, a partir de las 12 de hoy se declara el luto oficial en la ciudad de Valencia hasta las 12 del próximo día 26, suspendiendo todos los actos que estuvieran programados en la ciudad, y a partir de ahí también hemos acordado evidentemente que vamos a empezar a trabajar ya con todo el equipo multidisciplinar en atender a todos los familiares. Ahora mismo ya lo estamos haciendo en Campanar, a todos los realojados, que lo estamos haciendo tanto en un hotel donde están realojados como en un punto de atención en Tabacalera, y a partir de ahí articular una serie de medidas que entendemos que tienen que ser urgentes, como medidas de carácter económico que vamos a consensuar junto con la Generalitat, y medidas de carácter de vivienda, ¿no? En el apartado de vivienda, decirles que la Junta de Gobierno local ha decidido que el edificio completo de 131 viviendas que adquirimos recientemente de propiedad municipal se van a poner a disposición de las personas realojadas, y que evidentemente estamos en este momento trabajando con empresariado valenciano y con la solidaridad de tantas y tantas empresas valencianas que nos han prestado toda su ayuda para equipar esas viviendas y para que puedan ser una solución durante los próximos meses. También estoy en coordinación con la Delegación de Gobierno y se va a habilitar el próximo lunes un punto de atención para renovación de DNIs, para acreditaciones oficiales, ya que algunas de las personas perdieron toda su documentación oficial. Por tanto, ya estamos en situación de decir que, además de atender, de hacer una atención con un equipo de psicólogos, un equipo de trabajadores sociales y con una solución, desde luego, la mejor solución que hemos encontrado para esos realojados, también estamos ya trabajando en la solución de los próximos meses para todas estas personas que se han quedado sin vivienda y que evidentemente no tienen que tener ni un solo minuto de incertidumbre, y tienen que saber que tienen una red de servicios públicos, una red de la administración pública que va a estar a su lado. Y respecto a los familiares de las personas desaparecidas, vamos a estar atendiéndolos todos los días en el punto de atención a familiares con el equipo de psicólogos y dándoles la información, primero a ellos que a nadie, toda la información de lo que va sucediendo en el edificio incendiado.